Sucedió hace poco más de 30 años. En ese entonces aún faltaba bastante para que me jubilara. Solía estar en otra parte del hospital, donde había mucho movimiento, pacientes, doctores y ambulancias las 24 horas. Pero luego me mandaron a cuidar el edificio F, la única estructura que sufrió daños con el sismo y por lo tanto tuvo que ser desalojado. Me asignaron un escritorio en la entrada. Mi única tarea era vigilar que nadie ingresara ahí. El lugar era peligroso y presentaba un significativo riesgo de derrumbe. Antes de que me comisionaran a cuidar esa parte del hospital, yo jamás había tenido la oportunidad ni la necesidad de ir a ese lugar. Así que no estaba para nada familiarizado con los corredores, las salidas de emergencia, las puertas, los elevadores, las escaleras, con nada. A pesar de la amenaza constante de derrumbe, era mi tarea hacer rondas de seguridad al interior, con demasiada precaución. Imaginarás que no había energía eléctrica en todo el edificio, por lo tanto, mis recorridos los hacía bajo la tenue luz de una linterna. En ocasiones, pasaban más de 6 horas sin que tuviera contacto con ninguna persona. Todos preferían evitar la zona. Todas las noches me visitaba una señora que vendía café, pan y comida preparada. Cuando iba, le encargaba una bebida caliente que me mantuviera despierto toda la madrugada. Se iba rápido. Imagino que el ambiente oscuro y peligroso que salía de ese edificio era capaz de ahuyentar a cualquiera. Las paredes de piedra y los vacíos corredores de vez en cuando exhalaban polvosas y frías corrientes de aire. Desde el primer día que llegué a cuidar el lugar, escuché ruidos al interior, al fondo, en los pisos de arriba. Al principio creía que era la debilitada estructura que crujía o se mecía. Pero puse atención a los sonidos y me pareció que no era algo producido por la construcción. Se escuchaban pasos, pesados pasos que recorrían los pasillos. Después las puertas se abrían y se cerraban a la lejanía. En varias ocasiones me traté de convencer que lo que escuchaba eran los ecos guardados de todos aquellos que habían ocupado las instalaciones de ese edificio cuando estaba en buenas condiciones. Una noche, después de una intensa lluvia, salí a la explanada que el edificio tenía de frente. Generalmente me sentaba en una banca de piedra, próxima a una jardinera que tenía vista hacia las rejas que daban a una calle muy poco transitada. Pero todas las bancas en ese momento estaban mojadas, y la única que estaba relativamente seca estaba dirigida hacia el edificio F. Encendí un cigarro y comencé a divagar en mis pensamientos. Sin perder la concentración, miré hacia lo alto del edificio. Las ventanas del último piso dejaban salir un brillante resplandor. Todas las luces de ese nivel estaban encendidas. Tardé en reaccionar y darme cuenta de que lo que estaba viendo era imposible, pues como ya les había contado, en ese edificio no había luz. Alguien te observa en la oscuridad presenta. Riesgo de derrumbe. Apagué el cigarro inmediatamente y caminé con prisa hacia mi escritorio. Al momento de que abrí el cajón para sacar la linterna, escuché ruidos hacia los últimos pisos del edificio. No debería haber nadie ahí.
A mi izquierda estaba instalado el panel de interruptores eléctricos. Con la linterna verifiqué que estuvieran apagados. Efectivamente, no debería haber luces encendidas en todo el edificio. Con temor, me preparé mentalmente para mi ascenso por las escaleras. Antes de llegar a ellas, noté que el corredor estaba ligeramente inclinado hacia la derecha, situación que no había percibido anteriormente. Me temía que la dañada estructura cediera y todo el edificio se me viniera encima. Esa edificación tenía 6 pisos. Llegar hasta arriba por las escaleras seguro me tomaría un buen rato. Los ecos de mis pasos en cada escalón se amplificaban hacia los pisos de arriba. Por un lado pensaba en hacer menos ruido, para sorprender totalmente inadvertido al intruso que hubiese llegado hasta el último piso. Pero tenía miedo de lo que me fuese a encontrar arriba, y entonces pensé que el ruido de mis pisadas sería suficiente para avisar que me encontraba en camino. De cualquier manera, cuando aquel quisiese bajar, tendría que utilizar las mismas escaleras por donde yo estaba subiendo, y nos veríamos de frente. Nunca había llegado más allá del 2º piso, aunque en mi libreta registraba recorridos por todos los pisos. Me parecía peligroso subir. Llegando al 3er piso, me detuve para recobrar el aliento. Me aparté de las escaleras y di unos cuantos pasos hacia el corredor. Apunté con la luz de la linterna hacia el final del pasillo. La oscuridad del fondo absorbía la luz y solo podía ver en el aire pequeñas partículas de polvo descendiendo. De pronto, el edificio se estremeció. Un horrible estruendo que venía de las paredes me hizo sobresaltarme. Me apoyé en una columna que tenía próxima a mi lado izquierdo. Del techo se desprendió una buena cantidad de residuos que bajó formando una fina cortina de polvo. El piso había quedado completamente cubierto de partículas. Ahora tenía 2 motivos por los cuales preocuparme y asustarme. Por lo que había en el último piso y por la amenaza latente y creciente que tenía el edificio de colapsar. Me armé de valor y regresé a las escaleras. El inseguro ambiente que se respiraba comenzó a hacerse más pesado y casi imposible de penetrar. Empecé a sentir un ligero malestar en el estómago. Mi instinto me rogaba porque no siguiera subiendo. Me detuve al mismo instante que escuché que alguien venía bajando las escaleras. Apagué la linterna y guardé silencio. El sonido de los pasos provocados por el intruso iba en aumento. Mis ojos al principio no distinguían nada en la oscuridad, pero justo cuando empecé a acostumbrarme a la penumbra, vi al sujeto que descendía por las escaleras. Solo era una silueta, una sombra, pero a pesar de la oscuridad, definitivamente sabía que yo estaba ahí, porque se detuvo ante mí. Se quedó inmóvil. Me temblaban las piernas y se me había secado la boca. No sabía qué hacer. Ni siquiera tenía un arma con la que me pudiera defender, y aunque la tuviera, estaba totalmente paralizado por el miedo. La sombra parecía estarme viendo directamente a los ojos. En los segundos que duró ese encuentro, ninguno de los dos nos movimos, hasta que por fin el ser que tenía ante mí retrocedió un paso
dio vuelta y volvió a subir las escaleras. Yo permanecí horrorizado unos cuantos minutos más, y entonces me decidí a bajar. No me atrevería a enfrentar lo que sea que estuviera arriba. Lamentablemente para eso me habían asignado a ese edificio. Bajé las escaleras con temor, volteando por encima de mis hombros en todo momento. Cuando llegué a mi escritorio, me senté. Una pesadez terrible invadió mi cuerpo y el cansancio se apoderó de mi mente. Caí rendido y quedé dormido. 40 minutos antes del final de mi turno, desperté. Estaba tirado en el piso, a un lado de la silla. La luz del amanecer comenzaba a inundar la explanada y el interior del edificio. Nada de lo que me había sucedido esa noche quedaría registrado en la bitácora. Sin embargo, le pedí a mi relevo que me acompañara a dar mi última ronda de seguridad al 6º piso. A pesar de la luz del exterior, los corredores seguían oscuros. Habría que abrir las puertas de todas las salas y correr las cortinas de todas las ventanas para que se iluminara el interior. Armados únicamente con linternas, llegamos hasta arriba. Recorrimos de regreso cada piso. A diferencia de mi compañero, que no notó nada extraño en el recorrido, yo pude ver que en cada nivel había huellas de pies descalzos en el piso. Pisadas que habían quedado marcadas en el polvo. Estaba impresionado, pero sentía alivio al no recibir preguntas que no iba a poder responder. Todas las noches siguientes sucedieron cosas similares. Tan pronto como empezaba mi turno, y luego de que la señora me dejaba el café en la mesa, solo era cuestión de minutos para que la oscuridad de la noche se apoderara del edificio para que los ruidos comenzaran. Por momentos sentía que alguien caminaba a mis espaldas o escuchaba estruendos en los pisos de arriba, pero ya no me atrevía a subir. Me había convencido de que todo lo que sucedía en los últimos pisos era provocado por algo que no pertenecía a este mundo. Otra cosa que se convirtió en una constante era que después de las 3 de la mañana comenzaba a sentir un poderoso cansancio y contra mi fuerza de voluntad terminaba desmayado sobre el escritorio, solo para despertarme horas después, tirado en el piso, a expensas de todo aquel ser que habitara el 6º piso. Después de la 7ª noche, no solo despertaba en el suelo, sino que me levantaba con un horrible dolor de cabeza y náuseas. Ese malestar se fue extendiendo, y ya todo el tiempo me sentía mal, día y noche. Estuve tentado a renunciar. Ese ambiente arruinaría mi salud física y mental. Hasta que una noche descubrí qué era lo que sucedía en ese edificio. La señora del café llegó como siempre y colocó el vaso de unicel sobre mi escritorio. Intercambiamos un par de palabras y luego ella se marchó. El sol se había ocultado por completo y los últimos rayos de luz darían paso, como todas las noches, a mi propio infierno, a mi pesadilla diaria. Solo alcancé a darle unos cuantos sorbos al café y sin querer, con el brazo lo tiré por toda la superficie del escritorio, mojando la bitácora. Limpié lo mejor que pude con un pequeño trapo que había en un cajón. Aparté la bitácora y me senté a esperar que el infierno del último piso se vaciara sobre mi debilitada fuerza de voluntad, sobre mi cansada mente. Entonces vi que frente a mí apareció en la explanada una mujer, quien en sus manos llevaba una vela para alumbrar su camino. Se dirigía hacia la entrada del edificio. Yo solo esperé.
Me quedé inmóvil tratando de descifrar si lo que tenía ante mis ojos era otra de esas macabras apariciones propias del abandonado edificio F. Pero conforme se fue acercando la mujer, la pude identificar. Era la señora del café. Ignoró por completo mi presencia y caminó hacia las escaleras. Escuché sus pasos subir hasta que se atenuaron y se volvieron inaudibles. Entonces quise voltear y no pude. Me di cuenta que estaba, de alguna manera, paralizado. Este es el momento en que descubrí que la constante era el café, y esta vez no había podido beberlo por completo. La mujer ponía algo en la bebida. Esa noche lo supe. Escuché los ruidos habituales y estuve sin poderme mover durante horas. El pánico estaba destruyendo mis nervios. Sentía una profunda impotencia por no poder hacer que mis extremidades respondieran. De pronto escuché los pasos de la mujer bajando por las escaleras. Luego también apareció una voz por encima de mi hombro. Baja con cuidado. El hombre está despierto. Sentí escalofrío en el cuello. No se puede mover, pero sabe que estás aquí. Esa voz no me estaba hablando a mí, le estaba hablando a la mujer. Ten cuidado si no quieres que descubra lo que estás haciendo. Yo tenía la desesperante urgencia por voltear y ver lo que tenía a mis espaldas, pero no podía moverme. Ni siquiera era capaz de abrir la boca para gritar. Segundos después, la mujer pasó a mi lado y se paró frente al escritorio. En una mano llevaba una vela, en la otra mano una caja. Se agachó y se acercó a mirarme. La voz a mis espaldas le dijo: Te está viendo. La mujer entonces sopló la vela y todo quedó consumido por la oscuridad. Permaneció unos minutos frente a mí. Se movía poco y me era imposible saber qué era lo que estaba haciendo. Mis ojos tardaron más en acostumbrarse a la falta de luz, pero cuando por fin pude ver algo, distinguí una sombra parada a su lado. La misma silueta que correspondía a aquel ser que había visto en las escaleras rumbo al cuarto piso. A mí me costaba trabajo saber qué era lo que ella pretendía hacer. La mujer poco a poco se enderezó y lentamente dio la vuelta. Se retiró caminando hacia la explanada. La sombra permaneció a mi lado unos minutos más. Luego, intempestivamente regresó a las escaleras y subió. Aproximadamente a la 1 de la mañana empecé a recuperar el control sobre mi cuerpo. Cuando por fin me pude levantar, salí del edificio y me ubiqué al centro de la explanada. Esperé ahí a mi relevo, quien me informó que esa tarde acudirían los ingenieros a revisar la obra y que lo más probable es que el edificio tuviera que ser demolido, para lo cual comenzarían los trabajos lo más pronto posible. Tardaron varias semanas en demoler por completo el edificio F, y los compañeros encomendados para esa tarea, una noche antes de retirarse, me contaron que habían encontrado, en el 6º piso, dentro de una pared, los restos de 3 personas. Sucedió durante el día. Eso los obligó a suspender la demolición por un par de horas, pero no reportaron el macabro hallazgo para evitar las investigaciones que detendrían la obra por meses. La decisión fue tomada por uno de los ingenieros. El año siguiente inauguraron el nuevo edificio F, pero yo ya no volví a estar comisionado en ese lugar. Los trabajadores aseguran que desde siempre
se han podido ver sombras salir y entrar a los quirófanos. Las luces se encienden y se apagan en los últimos pisos, y lo más espantoso es que los pacientes juran escuchar por las noches lamentos que salen de las paredes. Activa las notificaciones para que no te pierdas nada. Si son de tu agrado los relatos, apóyanos compartiéndolos con tus amigos. La luz de la luna en una noche lluviosa es el mejor escenario para escuchar los relatos. Alguien te observa en la oscuridad.